que estés bien, espero que se escuche, no sé la batería que tengo en el micrófono y estoy en un nuevo paisaje, en un nuevo mundo, disfrutando de cada paso que doy, porque cada paso es importante, cada paso que das en tu vida es importante, aunque no te lo parezca, aunque te parezca que no, que no lo es, que es un paso insignificante, que no tiene importancia, que mereces mucho más o cualquier cosa que te diga la mente, no es verdad. Cada paso que das es importante. Cada pasito, aunque sea algo pequeño, un pequeño cambio que haces en tu vida, un pequeño viaje, un pequeño cambio en tu punto de vista, en tu percepción, en un hábito, en una acción que realizas, siempre es importante, aunque te parezca pequeño. Mira qué sitio, mira qué magia. Mira, tú mira qué lugar, qué privilegio habitar esta tierra, estar aquí. Y cada paso que das, aunque te parezca pequeño, es muy grande. Mira qué bonito, me veo, no sé si se ve, y no importa lo que estés viviendo, tú sigue caminando y sigue disfrutando cada pequeño paso, cada pequeño paso. Mira, una fuente. Fuente Veneros. Si pasas por Veneros y no bebes, llevas más fame que sede. Creo que se entiende bien, ¿no? Si pasas por esta fuente y no bebes, significa que tienes más hambre que sed. Mira el sol, ya empieza a iluminar. Es sacar la cámara y empieza a iluminar el sol. Porque no es solo para mí, es para más personas. Entonces, el tiempo acompaña, es lo que siento. Feliz Pascua, feliz resurrección. Hoy es un día mágico, un día increíble. Aquí en Asturias, disfrutando. Hola Begoña, hola Francesca. Disfrutando de cada día. Venga, la marea. Aquí no hay ni marea, aquí es todo bosque. Mira qué sitio, mira qué montañas, mira qué sol. ¿Qué estamos haciendo que no estamos disfrutando? De estar vivos, de esta resurrección. Estamos resucitando, no nos estamos dando cuenta del gran milagro de cada día. Cada día es un milagro y no nos podemos olvidar. Este camino es un milagro en Asturias. Impresionante. Un paisaje diferente, todo diferente, a unos pocos kilómetros de distancia. Todo se transforma. En la casa de al lado, todo se transforma. En la ciudad de al lado, todo se transforma. Mira qué sitio, mira qué lugar. Mira, ¿qué podemos decir? Y ahora porque están esas nubes, pero si no se ven las montañas, montañas nevadas de León, se ve una preciosidad esto. Es un sitio maravilloso, un sitio maravilloso. Dice Jirge, si me apoyarías, voy comenzando mi carrera musical. Pues sí, claro que sí. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué amas? Haz eso y compártelo. Perfecto. Si tú te sientes bien haciendo eso y es algo bonito, algo que no daña a nadie, ya está, sigue haciendo eso. No dudes. Importante no dudar de ti mismo, de ti misma. No dudes de ti. Y si dudas, piensa que, bueno, que es un proceso. Música de reggaetón y trap. Bueno, si a ti te gusta, si tú sientes que eso es bueno, positivo, que tiene un mensaje agradable para los demás, adelante con eso. Lo importante es que no solo sea para ti, que sea para los demás, que ayude a los demás.
¿sabes? Que te llene porque amas eso y que pueda ayudar a otros al compartir tu don, al compartir tu amor, de la mejor manera que sabes, de la mejor manera que aprendiste a amar. Pues ha sido una visita potente. Creo que me volveré ya esta tarde de resurrección. Y ha sido una visita muy bonita. Siempre es bonito ver a personas bonitas que luchan por sus sueños, que viven intensamente y que a veces la vida no les trata bien, pero siguen adelante. Como es el caso de esta amiga, como es el caso mío, como es el caso de cualquier persona. Que a veces la vida no nos trata bien. A veces pasan cosas que nos duelen, que nos hacen sufrir, pero seguimos adelante. Esto es lo más importante. Y tener una actitud positiva. Independientemente de lo que vivas, de lo que ocurra en tu vida, siempre seguir amando. Te rompieron el corazón, pero siempre puedes amar. Te hicieron daño, pero siempre puedes seguir amando, siempre puedes abrirte al mundo. Siempre puedes abrirte al mundo. Y el mundo se abrirá para ti. Si tú no te abres y te cierras, va a ser más complicado. O sea, no va a pasar nada. Pero va a ser más complicado que puedas ver el amor si no te abres. Espero que se vea bien y que se me escuche. Creo que sí. Sí, está todo verde. Saludos desde Jalapa, dice Jesús. Saludos desde... Iba a decir Galicia, pero no, ahora estoy en Asturias. Gracias, Francesca. Saludos desde Asturias, desde esta tierra mágica, muy parecida a Galicia, pero a la vez diferente. Puedes sentir diferencias, incluso hasta en los animales, en los pájaros que escuchas cantar, en los tipos de árboles, hasta en los tipos de caminos. Estos caminos, lo que son estas rayitas así y esta forma de hacer la entrada, no lo ves en Galicia. Esa cosa tan sencilla, eso que es tan simple, cuando observas tu mundo, pues hasta eso te puede sorprender, ese pequeño cambio. Es mágico. Mira qué sitio, qué árboles, qué vegetación, qué profundidad, qué intensidad, qué colores. Dice Here, apenas voy a subir mis canciones, pero ahí está mi álbum en podcast, ahí van a estar todas mis canciones. Mi álbum ya está en mi canal, ok. Pues luego nos pasamos por ahí. Here Mi álbum se llama Gigi. Pues voy a buscar Here Gigi. A ver si me aparece algo. Seguro que sí, que ya aparece tu canal. Deseo que te vaya bien en tu emprendimiento desde el amor. Que todo lo que hagas sea desde el amor y las expectativas que le pongas, que no te pases de expectativas, que no quieras unas expectativas demasiado altas que no vayas a poder satisfacer así de primeras. Ponte metas más pequeñas. Pero la clave es disfrutar del proceso. Disfruta de cada vídeo que subas a YouTube, de cada canción que cantes. Disfruta de cada pequeña cosa, porque eso es lo que te va a llevar a enamorarte de tu proceso. Enamorarte de tu proceso, porque tu proceso siempre va a ir cambiando, siempre va a ir modificándose. Y es importante, muy importantísimo, que te enamores de cada paso. Cada paso que das es un milagro. El que estés vivo, respirando, sintiendo,
Es un auténtico milagro. El que ahora esté el viento agitando los árboles y que me caigan gotas como si fueran bendiciones, y que salga el sol y que a lo mejor veo el arco iris, y todo lo que estoy viviendo aquí ahora, en este lugar mágico, es un milagro. Y debo conectar con ese milagro, no resistirme a él, sino dejarme ser, ir observando lo que sucede a mi alrededor, disfrutar de lo que me gusta y de lo que no me gusta tanto. Esto es muy importante. Disfrutar de lo que me gusta y de lo que no me gusta tanto. Disfrutar porque es mi vida. Es quien yo soy, es lo que yo vivo. Y si es lo que yo vivo y es lo que yo soy, tengo que estar enamorado de aquello que viva. Ahora estoy aquí en un sitio maravilloso, otro día estaré en un sitio más feo. Y tengo que seguir enamorado y transmitir mi amor a los demás. Mira qué vistas, qué montañas. Marlene, buenos días. Voy a pasar por aquí. Ayer di un paseo por aquí y vi un ciervo. A ver si lo vuelvo a ver. Un cervatillo pequeñito que parecía Bambi. Tenía la cola igual que Bambi, de color blanco. Y tenía un color, no como Bambi, no así marrón. Un color más bien gris, un poco grisáceo. Un ciervo asturiano. A ver si lo veo. Y me gusta mucho pasear por aquí. En Asturias se respeta mucho el monte. En el sentido de que todo está muy bien clasificadito, los caminos suelen ser buenos, bien asfaltados. Y mira qué montaña, mira eso. Mira eso. Yo hace unos 2 años fui a caballo desde Asturias hasta León, ida y vuelta. Y fue mágico. Con unos caballos que no utilizaban bocado, no utilizaban estos sistemas que utilizan en las hípicas, y que está bien porque te da control sobre el caballo, pero eran unos caballos que vivían en la montaña, libres, pero se les domaba lo justo, con una doma natural muy respetuosa, para poder ser montados, y se les acostumbraba desde que eran pequeñitos, pero vivían en la montaña y solamente se recogían para pasar un tiempo con los humanos en una finca, para que aprendan el manejo, pero no desde herramientas de sometimiento, como pueden ser bocados y otros artilugios, que están bien porque te dan control sobre el caballo, pero a la vez te quitan el tener una relación sana con el caballo, sin tener que ejercerle dolor, sin tener que someterlo a tu voluntad. Esto es muy potente. Mira qué sitio. Aquí es donde vi el ciervo ayer. Entonces, es bonito que nos relacionemos sin la necesidad de tener que someter al otro o tener que conseguir que el otro haga lo que yo quiera. Eso es una falta de confianza ante la vida. Ese tipo de relaciones formadas así mira qué bonito, formadas así desde ese castigo, desde tú vas a hacer lo que yo quiero, entonces así voy a ser feliz y esta relación va a funcionar. Pero no es así. Eso es una falta de confianza ante la vida. Si tú confías en la vida y hay una relación, pues, complicada, pero tú sigues. Mira qué sitio, un depósito de agua aquí. Depósito de agua para consumo humano. Aquí en el medio del monte. Entonces, no busques el controlar tus relaciones. Confía, pon límites si hay que ponerlos, pero confía en la vida, que la vida no te trae las relaciones para joderte, no te trae las relaciones para amargarte, no te trae las relaciones para que vivas infeliz, no te trae las relaciones para que sufras.
La vida te trae las relaciones para que aprendas partes de ti, para que ilumines partes de ti que están sin iluminar, para que comprendas cosas sobre ti mismo, sobre la vida, sobre los demás, sobre tu familia, sobre tu historia, sobre tus traumas. La vida es un continuo aprendizaje sobre tus dones, sobre tus talentos, y cada relación que tienes te puede ayudar a sacar ese potencial que tienes, esa luz, ese amor. Y cada uno a su manera, sin forzar, sin exigirse, pero la vida siempre te va a pedir un poco más. A ver quién anda por ahí. Efrén, el libro del I Ching, habla de los paisajes. Ostras, eso no lo sabía. Tengo el I Ching en casa, me lo dejó un amigo hace una semana por ahí. Tengo el I Ching en casa. Qué curioso que justo nombres el I Ching. Yo no creo en las casualidades. Pero no leí nada de los paisajes. Estaba mirando el tema del oráculo, que lo puedes utilizar como un oráculo, como pues yo abro una página al azar y leo lo que me dice y me lo tomo como el mensaje del momento. Me gusta usar el I Ching así, pero llevo muy poco tiempo usándolo. Seguro que tiene mucha profundidad y seguro que se puede utilizar de una manera muy poderosa. Gracias, Efrén. Un saludo desde Asturias, estoy yo. Desde Asturias, España. Mira qué montaña. Mira eso. Y hace un tiempo así lluvioso, pero sale el sol y puedes aprovechar para darte un paseíto. Mira, aquí hay una senda. Una senda. Mira qué bonito. Pues a darle caña a la senda. Y senda es bonito, es el nombre del niño que he venido a ver. He venido a ver a una madre y a un hijo que me conocieron de hacer los vídeos en el canal y que nos hemos estado ayudando, compartiendo, sintiéndonos, escuchándonos y empatizando el uno con el otro, porque estamos más bien en un proceso parecido. Y es bonito como tú ves mis vídeos, de repente un día me contactas por privado, empezamos a hablar, ostras, empezamos a dar cuenta de que tenemos muchísimas cosas en común, incluso demasiadas. Demasiadas en el sentido que dices, ¡buah! Pero qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Igual por eso, mira qué sitio. Por eso estamos hablando, ¿no? Que no es casualidad que estés pasando por un proceso parecido al mío, que estemos viviendo cosas similares y que nos podamos ayudar. Y hay algo inconsciente que nos hace conectar, nos hace que tú me escribas por privado y que empecemos a hablar y que curiosamente tengamos muchas cosas en común y nos podemos ayudar muchísimo. Pero es como un milagro, no es algo que lo busques. Tú no pones un anuncio, estoy pasando por este proceso, que todo el mundo me pregunte. O sea, que venga la gente que está pasando por el mismo proceso. Tú no dices eso, tú simplemente compartes tus vídeos desde tu propia energía y hay gente que empieza a resonar. Y tú, aunque no digas específicamente qué estás pasando, qué proceso estás atravesando, la gente llega igual. Y justo llegan los que tienen que llegar para ayudarte y tú ayudarlos a ellos. A mí esto me encanta. Porque entonces ahí pierdes mucha... ¿Cómo te puedo decir? Pierdes mucha exigencia, esa responsabilidad que te pones. Mira qué camino. Y a mí me gusta mucho porque aquí como en Galicia y en muchos sitios, utilizan cualquier cosa. Pues este es un suelo. Y el suelo a lo mejor lo utilizan para tensar un poco la valla o para lo que sea. Para hacer un poco más de cierre, porque les sobraba. Ahí hay un armario de madera lleno de agua y aquí hay más suelo. Y es bonito observar esas cositas. Una pregunta, Javi, ¿eres Tlibu o tiene mucho parecido? No sé quién es Tlibu. ¿Tlibu quién es? Me imagino que es alguien, ¿no? Alguien concreto. ¿Ves? Aquí un horno, un mueble bonito que sobraba. Es como una nevera, pero con nubes. Unas ventanas. Aquí no se tira nada. La leña. Todo se aprovecha. Yo cuando vivía en el campo también aprovechaba todo. Todo lo que tenía lo intentaba aprovechar de una manera agradable y bonita, de una manera que
que tuviera utilidad. O sea, muchas veces se tiran cosas que tienen mucha utilidad, ¿sabes? Y no tiene sentido, es mejor guardarlas, pero no como un síndrome de Diógenes, guardar lo que es necesario, guardar lo que realmente usas. Hay una cosa que es muy potente, que es, si hay algo en tu casa que no usas desde hace 3 años, imagínate, 4 años, 5 años, puedes venderlo o donarlo. ¿Qué pasa? Que no te atreves, porque a lo mejor un día, mira el águila allí, ¿la ves? Mira, qué bien está, cómo vuela. Mira qué gusto. Mira, no te pierdas esto. Mira, la vida. Enamórate de cada momento de tu vida. Dice Frank que le gusta editar vídeos de música. Pues eso es lo que te da amor. Eso es lo que te amas. Haz eso. Y repítelo y compártelo. Soy Tribu. Es una persona española que viaja en diferentes países en motocicleta. Ostras, pues ya miraré. Soy Tribu. Mirar a ver su canal. Sí, voy a mirar. A ver si me parezco, como dices. Qué bonito. Sacamos parecidos muchas veces. Al final no somos tan diferentes unos de otros, ¿sabes? Somos muy parecidos unos y otros. Muy parecidos. A veces demasiado. Físicamente, la forma de hablar, la forma de sentir. Al final somos todos iguales en esencia. Decía una amiga, decía, con 2 ojos y una boca, ¿cuántas caras hay en el mundo? Con 2 ojos, una nariz y una boca, ¿cuántas caras hay en el mundo? Y es verdad, ¿cuántas caras hay en el mundo con solamente 2 ojos, una nariz y una boca? Hay muchísimas. Pues sigo caminando por aquí a ver qué me encuentro en esta senda. A mí me encanta ver esto. O sea, ver este prado me alucina. Yo, que vivía con caballos, este prado lo iban a gozar aquí. Hay un perrito allí que ya me vio, está avisando de que estoy por aquí cerca. Mira qué prado. Hay un cuervo por allí, las nubes por allá, la montaña por allá. Y aquí Asturias me gusta mucho porque es un lugar que tiene muchas rutas, muchísimas rutas, por montaña. Yo hace tiempo, ya lo dije en el vídeo, pero lo repito, hice 3 días de montar a caballo de Asturias a León, con unos caballos que estaban domados de manera natural, que no estaban domados de una forma, ¿cómo te puedo decir? No estaban domados de una forma de sometimiento, de una forma de castigo, sino que vivían en la propia montaña los caballos y se les enseñaba en la finca a las tareas básicas de manejo, a mantener una relación sana, a realmente una comunicación verdadera con el humano para que convencerlos de una manera agradable, hacerles ver que pueden ayudar a los humanos a través de montarlos y llevar a los humanos, mira, por las montañas, sin instrumentos de sometimiento, simplemente unas riendas y una cabezada adecuada, o una cabezada que hace un poquito de presión, pero no hace la presión de un bocado, o de unas cadenas, o de otros artilugios de sometimiento. A ver, entonces me gustó mucho esa experiencia, fui por aquí. Y hay unas rutas impresionantes aquí, en Asturias. Todos son rutas, todo está bien cuidado, yo lo siento así. Siento que le dan mucho poder, mucho valor a lo que tienen. Mucho valor a lo que tienen. Y por eso está todo señalizado. Hasta este camino normal de una aldea está señalizado y es una senda, ¿sabes? Me acabo de levantar, dice ya Janiel, que te acabas de levantar, te sientes mal por no disfrutar la mañana. Te acostaste de fiesta a las 5 de la mañana, vas a ducharte y salir fuera de la ciudad. Claro, adelante. ¿Qué importa que estés de resaca? ¿Qué importa que hayas salido de fiesta? ¿Qué importa que hayas cometido un error, entre comillas? A lo mejor lo disfrutaste, a lo mejor tenías que vivir esa experiencia. Ahora ya la has vivido. Mira qué bonito esta casa, cómo le pusieron corteza.
qué bonita. Y la mañana la puedes disfrutar. Ah, mira, Saray. Javi, soy Saray, vente que Senda por lo que sea no duerme. Vámonos a los huevos pintos, mira qué bonito. Vamos para allá. Pues ella es Saray, gato francés, se llama en YouTube, qué bonito que me estás viendo. Y estaba aprovechando ahora para dar un paseo, hacer un directo, porque estaba durmiendo a senda. Que por cierto, Saray, aquí hay una senda que pone senda, o sea, me gustó ese detalle. Hasta está señalizado esto, ¿sabes? Está señalizado este camino de una aldea normal, ¿sabes? Me encanta este reconocimiento que se le hace a Asturias, a la tierra, a lo bonito que hay aquí. Pues voy para allá, mira qué bonito que me hables por ahí, me hace ilusión. Dice Efren, esa casa digna para hacer un cuadro al óleo. Pues sí, la verdad, es que la belleza de la vida, cuando la observas de verdad, cualquier cosa puede ser expresada con arte. Mira, Saray, a ver si adivinas dónde estoy. Estoy ya llegando. Ya me conozco esto. Ya conozco estas tierras. Ahora voy por ahí y voy a dar a la fuente y ya llego a casa. Y vamos a los huevos pintos. Que no sé muy bien de qué va eso de los huevos pintos, que se hacen en Asturias. Y dice Saray que está muy bien y vamos a ir con Senda y a disfrutar. Cada día es un regalo, disfrútalo. Es un honor estar aquí. Es un milagro. Yaniel, que hacía mucho frío ayer por la noche. Bueno, hombre. A ver si te sale el sol ahí donde vives. Y aprovecha para dar un paseíto, aunque sea de resaca. Aprovecha para sonreírle a alguien, aprovecha para hacer algo bueno por ti y por los demás. Aprovecha, inténtalo. Para no sentir eso de esa culpa, que te sientes culpable por no disfrutar la mañana, por haber salido de fiesta. Bueno, pero son fases también. Pregúntale a Saray, que Saray prácticamente no durmió esta noche por estar cuidando de Senda, de su hijo. Y es potente también. Y eso sí que es una fiesta. Si vieras ayer cómo tocaba el tambor, el Senda, si vieras esa escena, ¡buah! Eso sí que es una fiesta. No hace falta alcohol, ni drogas, ni nada. Simplemente apreciar el momento. Y es muy bonito porque Senda te enseña a vivir el momento presente. Te enseña realmente a disfrutar cada momento, porque no te queda otra. Porque tienes que estar pendiente de él, porque tiene necesidades, porque siempre está pidiendo, y es bonito. Efren, sí, tengo WhatsApp, amigo. Te voy a decir el número. Mira, tienes que poner el prefijo de España, que es más 34, más 34. Ese es el prefijo de España. Y luego pones 650 766 489. 650 766 489. Ahí me puedes enviar lo que te apetece, podemos compartir por privado. Gracias de corazón. Estoy llegando ya, Saray, ya me queda poco. Tengo que hacer esta curva y ya llego. Mira el pajarito, qué bonito. Mira, 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 mira. Qué precioso. Qué mágico. Y vamos a pasar por la fuente mágica. Apunta el mío mejor, porque no te voy a dar pillado. 650 650 son los primeros números. Mira, aquí está el agua. Nos vamos a bautizar. Pues nada, un placer. Ahí os dejo mi número. Pero en la descripción de los vídeos de mi canal, los vídeos que no son en directo, en la descripción siempre tengo mis redes sociales, página web y WhatsApp. O sea que me puedes contactar a través de cualquier medio de esos. Y espero poder ayudarte y espero poder compartir un rato bonito. Gracias de corazón. Ahora sí que voy a cortar, que nos vamos a los huevos pintos. Sigue adelante. Adelante, gracias de corazón. Nos vemos. Gracias.